Buenas tardes, mi nombre es Angie Gloria Meras Rodríguez. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Tocaré un tema de bioquímica metabólica a cargo del docente Alberto Aristeo Domínguez. La actividad tiene como fin explicar las posibles rutas que pueden tomar cada macronutriente, mencionando la ruta anabólica y catabólica de esta. Por ello, elegí 3 alimentos correspondientes a cada macronutriente y se explicará. Para poder comprender lo que es una ruta metabólica, tenemos que tener muy en claro qué es el metabolismo. Y de forma simple podemos decir que metabolismo, meta es más allá de, y bolismo es el bolo alimenticio. Eso quiere decir que es más allá de los alimentos, que sucede más allá de que cuando se consumen ciertos alimentos. Saber cómo funciona este metabolismo en los alimentos resulta tan interesante, ya que nos permite cuidarnos de mejor manera y no tomarnos todas las cosas como si fueran certeras. Es decir, que actualmente existe mucha desinformación tanto en medios digitales como en medios impresos acerca de la alimentación. Esta parte, una vez que la entendemos, descubrimos cómo es que recorren o qué camino es el que recorren los alimentos desde la boca hasta las células para que puedan nutrir y podamos cumplir cada una de nuestras funciones. Una vez que comprendemos esto a grandes rasgos, es interesante saber cómo es que se realiza este recorrido. Y bueno, esto inicia por la boca. La transformación de los alimentos comienza ahí y es el único punto del trayecto en el que nosotros intervenimos, ya que al momento de masticar favorecemos una serie de acciones bioquímicas que son muy importantes para tener una correcta digestión y asimilación de los nutrientes. Por eso es sumamente importante masticar bien, al menos 30 veces cada bocado o hasta que el alimento esté hecho casi agua. Cuando masticamos y mezclamos la comida con la saliva es cuando entra en acción la amilasa salivar, que es una enzima. Esta se encarga de empezar a descomponer los hidratos de carbono y proporciona con ello un medio alcalino. La duración más o menos entre la comida que está en la boca y que es reducida es un poco limitada. Por eso es que posteriormente entran en juego otras enzimas. También en esta fase, cuando el alimento entra en la boca, ocurren o intervienen sustancias antibacterianas que van a destruir los microbios y estos los van a convertir en alimentos en una masa mucosa. Esto es lo que favorece que lo que acabamos de tragar vaya en descenso por el tubo digestivo. Una vez que esto sucede, bueno, entra ahí la fase que hace el estómago. El cardias del estómago es el encargado de permitir que la comida pase desde el esófago al estómago. Cuando el estómago le resulta imposible llevar a cabo la digestión de algún alimento, se abren algunas compuertas para expulsar la comida hacia el exterior. Dentro de los macronutrientes están los hidratos de carbono y los hidratos de carbono necesitan un entorno alcalino para poder descomponerse. En cambio, las proteínas necesitan un entorno ácido. Este será suministrado parcialmente por el estómago. Para proporcionar que este entorno ácido, el estómago es el que va a segregar diariamente entre 1 y 2 litros de jugos gástricos, formado principalmente de ácido clorhídrico, que descompone las proteínas en cadenas de aminoácidos gracias a la enzima llamada pepsina. Esto es muy importante porque a veces cuando no sabemos combinar correctamente los alimentos, ¿qué sucede? Si bien podemos ver en la química, nosotros necesitamos ese ácido clorhídrico para digerir esta proteína, en específico la carne. Pero, por ejemplo, hay alimentos que alcalinizan, como el jugo de limón. ¿Qué sucede si nosotros le ponemos, por ejemplo, limón a la proteína?
estamos neutralizando esos ácidos y por tanto no hará una correcta digestión. Aquí, bueno, esto ya es otro tipo de análisis, pero es importante mencionarlo. Ahora, si nosotros hemos ingerido muchas proteínas, en el proceso de descomposición del estómago, básicamente para que se descompongan, aumenta su temperatura hasta en 40%. Y esto lleva varias horas. Y mientras que los hidratos de carbono permanecen a medio ingerir y se fermentan. Es el mismo caso de mezclar por ejemplo, el consumo de un hidrato de carbono como el pan y consumir una proteína como la carne de res, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el intestino? Cuando el estómago ha hecho todo lo que se ha podido, el vuelo ha pasado a través de del píloro hasta el duodeno, etcétera. Aquí el organismo trabaja como medio menos ácido para terminar de descomponer hidratos de carbono y, por ejemplo, las grasas, ¿no? Que son los lípidos. En este punto entra lo que se conoce como jugo pancreático, perdón, que contiene dos tipos de enzimas, que son la amilasa, que termina de descomponer las azúcares, que son los hidratos de carbono, y la lipasa, que descompone las grasas. Ahora, la bilis que se almacena en la vesícula biliar se ha lanzado quizá o sea integrado poco a poco al intestino para ayudar a descomponer las grasas en pequeñas porciones de ácidos grasos. Cuando el alimento va avanzando por el intestino y este lanza otro jugo que es el jugo intestinal, que vierten enzimas que terminan de descomponer ciertos nutrientes de lo que se haya quedado que estaba a medio digerir, sobre todo las proteínas, que son los más complicados de metabolizar. Estos requieren mayor esfuerzo por parte del organismo. Ahora, en el intestino grueso, ahí aparecen algunas bacterias y microorganismos, que son la flora intestinal, que van a segregar también otras enzimas muy potentes que trabajan sobre los azúcares, los compuestos de la fibra. Estos azúcares van a ser fermentados por estas bacterias, generando un tipo de ácido orgánico que también atravesará las paredes del intestino junto con el agua y los minerales. Ahí es donde se va a dejar el resto de los residuos para seguir el trayecto hasta ser expulsados por el ano. Nuestras células necesitan una serie de nutrientes para vivir que deben de ser tomadas de los alimentos que consumimos. Para poder absorberlos, el organismo necesita descomponer dichos alimentos en moléculas sencillas para que se puedan asimilar y transportar. El recorrido básicamente que efectúan estos alimentos desde que los tragamos hasta que nos nutren de vida o bien los desechamos a lo largo es un recorrido de numerosas enzimas y órganos especializados para descomponer determinadas sustancias y eliminar los desechos al exterior. Una vez que este proceso se ha llevado a cabo, existe algo que se conoce como el transporte de los nutrientes. Y es aquí donde a través de las hormonas, que son mensajeros bioquímicos del cerebro, los nutrientes se van a repartir según su composición molecular en diferentes rutas. En la sangre para uso inmediato, en el hígado para su transformación en otras sustancias y en el tejido graso que es como reserva de energía. Las células básicamente es como si estuvieran flotando en un espacio líquido, separado por conductos sanguíneos, que es un espacio intersticial, está correcto. Aquí, una vez que estos nutrientes recorren los vasos sanguíneos, van a ser depositados en este espacio para que las células tomen el alimento que requieren. Muchas veces en la membrana que recubre estas células es un poco rígida y esto se debe al exceso de toxinas que consumimos desde los alimentos hasta lo que nos ponemos vía tópica o inhalamos como productos de limpieza, productos de higiene personal, etcétera, ¿no? Entonces ese exceso de toxinas va haciendo que esté rígida esa parte.
Ahora, en el organismo se forza y la presión sanguínea para que los nutrientes atraviesen las paredes capilares y lleguen hasta las células, pues es un poco más complejo. Si no se consigue, la sangre queda saturada de los nutrientes, pero las células no pueden obtener energía que necesitan porque pues, se quedó ahí en la parte de la sangre. Por eso es tan importante no consumir alimentos procesados o llenos de sustancias tóxicas, aditivos, grasas transgénicas, etcétera, ¿no? Una vez que la célula se liberan ciertas enzimas intracelulares que se van a transformar en nutrientes, en las sustancias necesarias para justo nutrir esas células y darles energía. También las van a mantener sanas y las van a mantener fuertes. Esto es muy importante porque si no tenemos muy en cuenta qué tipo de alimentos consumimos, pues básicamente solo estamos consumiendo, haciendo que el organismo se esfuerce, obtenemos muy poca reserva energética y bueno, todo lo demás se vuelve desecho. Ya con este preámbulo podemos ahora sí comprender un poquito más acerca de cómo se lleva a cabo cada una de las rutas y dependiendo del tipo de alimentos que ya más o menos mencioné cómo se desarrolla con el hidrato de carbono, con con el lípido y con las proteínas. Para comprender cómo se lleva a cabo cada tipo de alimento, hay que saber cuáles son los macronutrientes. Y estos básicamente son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de energía metabólica al cuerpo. Estos se requieren en cantidades mayores los micronutrientes y dentro de ellos se encuentran los lípidos, que en este caso tomaremos al aguacate como ejemplo del lípido, a las proteínas, que si bien la leche es una proteína también contiene grasa, pero vamos a tomar la proteína porque es interesante cómo se lleva a cabo la ruta metabólica de la lactosa, lo que contiene lactosa. Y vamos a tomar algo que considero que en México se consume mucho, que es el pan, y esto es un hidrato de carbono. Ahora veamos cómo participan los hidratos de carbono. Las moléculas de la glucosa en la sangre activan lo que se conoce como la glucólisis. Esta glucosa se transforma a su vez en piruvato, que va directo a la fermentación y el acetilcoenzima A. Esta coenzima se va después al ciclo de Krebs para obtener sustratos con el fin de formar ácidos grasos, además de obtener moléculas de ATP que sirven de energía para la célula. Esto es un proceso de una ruta catabólica. En el caso de las proteínas, estas forman la estructura de la célula. Al ingerirse un alimento proteico, se convierten en aminoácidos por medio de lo que se le conoce el catabolismo. Esto es conocido como la proteólisis, en la cual como ruta tiene dos caminos, la transaminación y la desaminación, donde básicamente en la primera se transfiere de un aminoácido a otro para formar un alfa-cetoácido que entra en el ciclo de Krebs y forma un ATP o se utiliza en rutas anabólicas como por ejemplo la síntesis de los ácidos grasos conocido como la lipogénesis. Y bien, la síntesis de los ácidos nucleicos para formar el acetilcoenzima A o como intermediario de la glucólisis. Y por su parte también en la desaminación, que es la segunda parte de la ruta, donde se puede eliminar el grupo de amino, el cual es convertido en aminoácido que entra en el ciclo de la urea y dicho compuesto se elimina a través de la orina. En el caso de los lípidos se da mediante algo que se conoce como la beta-oxidación de los ácidos grasos, que se liberan las reservas de los tejidos adiposos para poder producir ATP. Esta es una ruta catabólica que se lleva a cabo en el hígado y en el tejido muscular. Una vez esto y a partir del acetilcoenzima A se realizan 4 reacciones que van a dar como resultado
1 de coenzima A más 2 carbonos y estos van a iniciar en el ciclo de Krebs. Básicamente en esta parte donde el catabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, en donde el producto final es el acetilcoenzima A, va directo al ciclo de Krebs y aquí es donde se forma ATP, que es la energía para que las células, es la energía para las células y a su vez la existencia de desechos, es decir, que una vez que se genera el desecho, por ejemplo en las proteínas, como desecho está la urea y en los hidratos de carbono y los lípidos está el agua y el dióxido de carbono. Como conclusión, podemos decir que todos los seres humanos al ingerir macronutrientes aseguramos nuestra supervivencia, porque de esa manera obtenemos energía para cumplir con nuestras funciones básicas. Contamos con un proceso orgánico eficiente y preciso para que todo nuestro sistema esté regulado y esté en homeostasis. Es importante comprender cómo se lleva a cabo y cómo es que se sucede para saber qué es exactamente lo que tenemos que ingerir. Ahora, la alimentación va a activar cada una de las rutas anabólicas que se encargan de sintetizar los sustratos, que son el resultado del catabolismo, para formar compuestos que se van a almacenar en órganos y tejidos. Por ejemplo, algo muy común es que tengamos un exceso de hidratos de carbono en la dieta y esto lo que va a hacer es que va a activar la insulina y por ende va a iniciar algo que se conoce como lipogénesis, que es una ruta anabólica, donde básicamente la glucosa se convierte en grasa a partir del piruvato, del acetilcoenzima A y del lactato. Esto se va a almacenar en el tejido adiposo y es por eso que se traduce en un incremento de peso.